Bienvenidos a esta primera reacción en el canal en el que vamos a hablar del análisis que le hizo Mariano Rodríguez a Jurassic Park para hablar también de algunos temas de paleontología que se pueden ver en la película, pero que de otra forma no resultan tan simpáticos tal vez verlos. Empecemos. ¿Y qué obtenés al mezclar un bestseller sobre ciencia, filosofía y dinosaurios asesinos con el director comercial más exitoso de todos los tiempos en su pico de madurez creativa, junto a un equipo de efectistas virtuosos dispuestos a reinventar los límites audiovisuales conocidos al ritmo de una música memorable y un guión perfecto que eleva el material original con un casting sin fisuras y todo sucediendo en el momento y lugar perfectos? Obtenés Carnosaurio, una de las mejores películas de todos los tiempos, dirigida por Roger Corman y estrenada en 1993. Pero bueno, hoy voy a hablar sobre la otra película de dinosaurios que se estrenó ese año, Jurassic Park, defendiblemente el mejor blockbuster alguna vez hecho y triple pico de lo que Hollywood puede lograr balanceando arte, negocio y entretenimiento. Estamos hablando de una película que rompió récords en cine, videoclubes y TV, el film impulsor de la dinomanía y que logró en una sola generación centuplicar a los estudiantes de paleontología y que 30 años después... Acá dice Mariano que la película esta, Jurassic Park, lo que hizo fue centuplicar a los estudiantes de paleontología, sí. Pero también lo que hizo fue que cuando muchos de estos estudiantes empezaron la carrera y vieron cómo era, que las primeras materias eran nada que ver con dinosaurios ni con paleontología, al poco tiempo dejaron muchos de ellos, la gran mayoría. Y como pasa siempre, quedaron algunos que eran los que, bueno, verdaderamente querían estudiar la carrera. Pero sí, evidentemente el pico de Jurassic Park, evidentemente sí que benefició mucho a que más gente entrara, más gente quisiera dedicarse a la ciencia, a la paleontología en particular, y también llevó a que hayan algunos mayores, que haya más plata para algunas... para Jurassic Foundation, por ejemplo, que fue lo que creó Steven Spielberg con Amblin y Universal, para dar plata a distintos proyectos relacionados con la paleontología que aún lo siguen haciendo. Nos sigue regalando memes. Una peli perfecta, que como toda peli perfecta, está lejos de serlo. Sí, tiene errores e inconsistencias que estábamos demasiado obnubilados para notar, pero también es rica en subtextos y sutilezas que escapan a una primera mirada. Así que hoy te pido me acompañes porque voy a irme a la verga sobreinterpretando Jurassic Park. Es correcto, proyectaré todos mis mambos bíblicos y pseudo simbólicos sobre este hermoso film de lagartijas gigantes. Así que ajustense los cinturones porque... Para, antes de que arranquemos, suscríbete, dale like, pasate por mi tienda y seguime en Instagram para bardearme por privado. Si ya lo hiciste, te digo... Obviamente tiene que ver con la creación de la película. Entonces... Sonidos selváticos. Estás hablando música ominosa y dos créditos después con la estilizada y ya clásica tipografía. Tenemos el título. Allí se arranca una peli. ¿Qué viniste a ver? Jurassic Park. Toma, ahí tenés. Como Kubrick en La Naranja Mecánica. 3 créditos, el título, chau, a tomar leche y falopa. Perdón, me fui por las ramas. Muy en la vena tiburónica spielbergiana, arrancamos dándole chapa al monstruo con puro ruido y reacciones. Tenemos a unos operarios con todos los rasgos que en el cine de los 90 los dejan catalogados como carne para monstruo. Y también conocemos a este muchacho llamado Muldon apuntando la icónica escopeta Frankie Spaz 12 hacia esa caja que pareciera traer una cruz entre Godzilla, Mussolini y un pedo con ébola. Spielberg va a jugar durante todo el film con las alturas de cámara, comunicando el dominio de los dinosaurios versus nuestra falsa idea de control, como en este bello plano que comienza con la caja por sobre nuestros ojos y finalmente baja hasta dejarnos en una posición de mentirosa superioridad que, no te quiero spoilear, va a quedar refutada en 10 segundos cuando el Velociraptor que vaya adentro se bajonee 8 kilos de chinchulines costarricenses. Nos enteramos que es la isla Nublar, es claramente un anagrama de Abril Lanús, algo que subliminalmente comunica la angustia de encontrarse perdido en zona sur durante una fría noche de otoño. La bestia larga un bramido y debo alabar el diseño de sonido de esta peli. Los rugidos de cada criatura fueron creados mezclando voces de distintos animales y elementos. Por ejemplo, para el Velociraptor usaron los gritos de tortugas en celo, leones, el llamado de un cóndor y la frenada del 60 en Santa Fe y Coronel Díaz. La caja es llevada hasta una abertura donde queda trabada dejando salir a la bestia infernal que con un embate hace resquicio para capturar a Miguel, a quien le adeudaban 27 francos compensatorios y mañana se iba 3 semanas a las toninas. Yo pregunto, ¿no estaba trabada la puerta? Y aquí hay un tema recurrente de la peli. Nada funciona en este puto lugar. Debería llamarse Parque Precario, los contratistas asesinos. Agrego que las puertas abriéndose o cerrándose cuando no deben son un motif que tendremos durante toda la peli. Bueno, el Velociraptor juega al Tetris intestinal con Miguel y podemos interpretar su muerte como un sacrificio frente al portal para que este demonio reptil sea invocado a nuestro plano. Similar a lo que podemos ver en Alien 3 con la muerte del perro, donde aún es un poco más claro ya que el perro representa al cancerbero, guardián de las puertas del... ok, sigamos. Bueno, acá le hago un pare, porque
Ahí vemos al Velociraptor. El Velociraptor que ya hablé en el canal, medía alrededor de 1,80 m de largo. Ese dinosaurio está más bien basado en un Utahraptor, en un Dromaeosaurus, en un Deinonychus, que son bastante más grandes. Además, Velociraptor era de Asia, no de Norteamérica, pero en la película obviamente quisieron usar el Velociraptor porque tiene un nombre más lindo, ¿no? Más vendible, digamos. La otra cosa es que llama la atención cómo lo agarra, ¿no? al inspector de puertas, digamos, o inspector de billeteras, que lo agarra del suelo, prácticamente lo tira. Eso debe haberlo hecho con la mano, podrías pensar. Pero la mano estaba así hacia atrás, como digo siempre, entonces no tenían mucha capacidad de agarrar cosas así con la mano retrovertida, así por la articulación del carpal semilunar, que él les limitaba mucho, ¿no? Ese movimiento, y además tenían plumas podrían haber sido plumas secundarias, porque se encontraron en la urna de Velociraptor, incluso se encontraron las papilas, que son las prominencias que se encuentran en la ulna, a lo largo de la diáfisis de la ulna, que es donde se insertan el cálamo o cañón de las plumas secundarias. Y además podían ser simétricas o asimétricas en el cálamo o cañón con respecto a las válvulas que se encuentran sobresaliendo o ramificándose del cálamo o cañón. Entonces lo más probable era que si agarraba a algún animal lo haya hecho con los pies más que con las manos o con la boca, ¿no? Evidentemente, pero un animal tan chiquito, ese hombre es demasiado grande para él, y además es un solo Velociraptor. Si hubieran sido 3 o 4, podríamos pensar que le hubieran hecho alguna contra a ese, ¿no? Bueno, ya de por sí el hecho de que ya estaba trabada y después esté destrabada la puerta es muy contradictorio, ¿no? Pero es también el argumento de la película, que nada de lo que pasa en el parque se puede controlar, ¿no? No se puede controlar a la naturaleza. Más tarde estamos en las tierras malas, o sea, estamos afuera del Edén, donde el humano se gana el pan con el sudor de su frente, y tras ver unos huesos de dinosaurio, Spielberg procede a crear al hombre que no es Adán, sino Alan Grant, materializándose a cuadro desde la arcilla, y luego desde su costado o su costilla aparece Eva, o más bien Eli, interpretada por Laura Dern, que ¿me crees si te digo que es la hija de Diane Ladd, protagonista de Carnosaurio? En fin, Eva le pone su correa a Adán, recuerden este pañuelo, y más tarde ambos miran unos huesos, todo ante la impávida mirada de esta cruz entre Claudio Benetti y el chino Maidana. Al toque aparece una especie de mini Chavo Fuchs a opinar sin saber. Acá quiero hacer otra parada, ¿no? Porque bueno, ahí vemos cómo desentierran el esqueleto del Deinonychus Velociraptor. Bueno, tiene que ser un Deinonychus porque encima están en Montana, en la zona donde existió de verdad el Deinonychus, y lo excavan así muy fácilmente, ¿no? Les voy a mostrar estas imágenes también de una excavación real, en la que es mucho más difícil sacar esta arena porque está mucho más pegada a los huesos, y los sedimentos y los huesos se hacen prácticamente una masa muy difícil de reconocer, y que está muy petrificada, muy unida entre sí, aunque pueden haber en zonas o en parte de los huesos más cercanas a los huesos que puede ser que esté un poco más suelto, pero eso después de rasquetear mucho es que se va soltando ese sedimento. ¿Pero por qué? Porque no es sedimento en sí, sino sedimentita. La terminación en ita no es, o tita no es por tita y rhodesia, sino que es porque ya se enroquizó, se hizo roca, no se hizo roca, porque se llenó de sedimentos y se hizo de minerales, y se hizo una masa unificada. Por otro lado, bueno, tampoco vas a encontrar un dinosaurio tan completo en el campo, ¿no? Ni tan fácil de removerlo, y además normalmente lo encontrás así inclinado, porque a lo largo de los millones de años las capas de sedimentos se van doblando, se pueden formar fallas, y además de los procesos que pueden haber tafonómicos de dispersar los huesos, de desarticularlos, también hay carroñeros, y puede haber procesos de enterramiento y también de exposición posteriormente al enterramiento inicial. Entonces todo ese tipo de cosas van desgastando y van haciendo que cada vez menos huesos sean observables en el sedimento en superficie, y además al estar inclinados vos tenés que excavar en profundidad, no vas a encontrar todos los huesos así en una superficie tan fácil como lo muestran acá. Y después el otro aspecto es muy interesante, esa máquina que utilizan para
producir como un sismo en superficie para poder observar el esqueleto, todo el esqueleto del dinosaurio que están excavando. Lo cual me parece, primero, lo estaban haciendo por abajo, ¿no? En el nivel en donde están ellos, mientras el esqueleto está arriba, o sea, lo tendría que haber hecho arriba, eso, no abajo. Otra es que esa herramienta es muy útil para identificar cómo está el esqueleto dispuesto en el suelo, en el sedimento, y cómo tienen que ir excavando, si tienen que ir más en profundidad, si el esqueleto está completo o incompleto, para no ir rompiendo los huesos. Para eso sería útil, pero en este caso ya lo tienen parcialmente excavado el esqueleto, entonces ya no es una herramienta útil, es evidentemente una herramienta cinematográfica para que Alan hable de los velociraptores y ahora haya este enfrentamiento con el nene. Pero sí, sería una herramienta útil productor de sismos de alguna forma, porque se utiliza en sedimentología principalmente para ir midiendo las capas, los límites de las capas sedimentarias en profundidad, cuando no se puede acceder a ellas directamente, ¿no? Comparar el velociraptor con un pavo, y sí, pero no lo era. Ahí dicen otra cosa, ¿no? Que Grant le dice que le hubiera rasgado y le hubiera expuesto los órganos internos, el velociraptor, al niño de forma muy cruel, ¿no? Lo dice, pero en realidad el velociraptor, las garras estas que tenía, o de Deinonychus, lo que sean, no tenían filo, estas garras del lado ventral, de la zona de curvatura de la garra. Entonces no podría haber expuesto algo que cuando no tiene filo. Lo que sí podía haber hecho era clavarlo, y ese punzamiento que te producía en el cuerpo, lo que te hacía era evidentemente que pierdas sangre internamente, y evidentemente o te perfora algún órgano interno. Eso sí podría haber pasado. El doctor explica que odia a los niños y no quisiera tener uno. La misión de Grant, o la cuesta metafórica que debe subir, es dejar de ser un reptil estéril y frío para convertirse en hombre y multiplicarse. O sea, hacer una misión de arqueología reversa con Ellie y llenarle la panza de huesos. Humor marianito. Entonces desde los cielos llega un helicóptero que no trae a nadie, pero señala hacia una casa rodante donde espera referencia Hammond. bíblica. Claro, ¿no? Un helicóptero que baja tan solo para avisar la llegada de otro personaje. No tanto cuando te das cuenta que el objeto volador representa al Espíritu Santo y su tarea es anunciar la llegada de Dios, también Dr. conocido Hammond. como el Dr. Hammond. ¿Todavía no estás convencido? Tomemos las iniciales de John Albert Hammond. Sí, ya. Uno de los modos de llamar a Yahvé, el primer ingeniero genético. ¿Y qué es lo primero que Adam Grant le dice? Who in God's name do you think you are? Lo dicho, ahí tenemos a Jehová Hammond completamente de blanco frente a una nueva puerta abierta sin permiso. El empresario descorcha una fresita Marolio y les comenta que tiene un parque a donde quiere llevarlos para que le den su opinión. Agarra dos vasos inapropiados cuando tiene unas copas perfectas de champán a su alcance que nunca ve. Esto presagia que es un pelotudo y se ve toda la garcha. Finalmente Yahvé convence a Adán y Eva para que retornen al Edén. Y corte a la hermosa San José, ciudad capital ubicada en el centro de Costa Rica, y como es una peli hecha por yanquis ignorantes despreocupados de tu opinión bananera, Bueno, ahora ahí va hasta el Dodson con Nedry, pero lo que quería decir es esa escena de Hammond diciéndole a Alan y a la paleobotánica que les financiaba algunas campañas por los próximos 10 años. Bueno, es evidentemente algo que, si te pasa, es muy importante, ¿no? Porque evidentemente están pagando el trabajo a largo plazo. Por ahí tenés financiado solamente una campaña y después no sabes cuándo podés volver, o tenés que esforzarte para pedir financiamiento todos los años. En este caso ya tiene garantizado financiamiento por más de 10 años de investigación, que son campañas costosas, ¿no? Y lo dejan un poco mal parado también al paleontólogo en general, ¿no? Que como que tiene que aceptar estas propuestas, pero en realidad es algo normal, ¿no? Vos tenés que todo el tiempo, los privados pueden pedirte, por ejemplo, que le hagas publicidad, distintos tipos de aspectos, de cosas que no están nada mal, porque es el trabajo a él le sirve que vaya el paleontólogo a hacerle un relevamiento de la isla, y a Alan le sirve que le financien por 10 años las campañas. Así que es un ida y vuelta, y además también el científico también tiene que hacer eso, ¿no? Muchas veces tenés que ir a hacer relevamientos a terceros, o incluso de impacto ambiental,
de distintas en distintos lugares, sitios, por ejemplo, donde quieren construir algo, tenés que hacer impacto ambiental, relevamiento del suelo y de la fauna y otros tipos de cosas para que el municipio o el lugar les habilite la construcción de lo que quieren hacer. Puto mar. Pero bueno, sigamos. Se baja de un taxi un misterioso personaje, el cual deja, una nueva puerta abierta. Pasa frente a unas aves encerradas puestas en venta, mientras se dispone a negociar la compra de otra clase de bicharracos enjaulados, junto a Dennis Nedry, interpretado por Wayne Knight, pero para mí siempre fue y será... ¡No! Nedry es un ingeniero que trabaja para Hammond y porque lo vienen muleando decidió contrabandear genes de dinosaurio en esta lata de espuma que asumo tendrá el interior cubierto de plomo porque si no una máquina de rayos X en la aduana no la pasa. Del modo que sea, amo esta lata. Se podría decir que Nedry representa lo peor de la humanidad a través de los pecados capitales, en este caso gula y avaricia. Pero bueno, también podríamos decir que Nicolas Cage es un vampiro viajero del tiempo y no sé, momentos después surcando el mar. Bueno, no sé si notaron ahí, pero cuando se ríe Dennis Nedry parece el sonido que hace el Velociraptor, ¿no? No sé si lo usaron la risa de Nedry para hacer la voz de Velociraptor. No, un chiste. Evidentemente esto de la clonación, de llevar ahí los especímenes, es algo que se podría hacer si tuvieran las muestras como nos muestran después en la película. El mar hacia el nuevo Den en esta arca voladora. Spielberg abre la escena de manera magistral formando un triángulo entre el pequeño falo reptiliano de Alan, la sugerente pierna de Ellie y la aparición del Dr. Malcolm, una especie de matemático del caos que le quiere soplar la mina a Grant. La interpretación de Jeff Goldblum es como lo dice su apellido, Oro Bloom. Solo su risa vale el precio de la entrada. Malcolm, todo de negro, va a representar a la voz de la razón en lucha contra el ego de este falso Jehová, todo de blanco, que encuadrado con esta especie de cuerno rojo nos da a entender que de divino tiene poco y que representa más bien a la versión gnóstica y fallida del demiurgo. Comienza el descenso y todos se ponen sus cinturones, salvo el Dr. Grant, que culpa de los putos contratistas, le tocó un par hembra, pero tira una tijereta y se las arregla. Esto funciona en un par de niveles. Primero, es un preaviso sobre los dinosaurios del parque que supuestamente son solo hembras, pero que aún así en la vida se abre camino. No lo había escuchado antes. Por otro lado, afirma que Grant es medio argollita y tiene que convertirse en alfa pijudo. Es el personaje que más se transforma durante la peli y por ende es justo llamarlo totalmente el protagonista. Razonable el argumento del nuevo Den cuyas puertas quedan custodiadas por una espada flamígera de 10.000 voltios. No te preocupes, se van a abrir más rápido que tu ex de vacaciones en Brasil. Los ships llegan al planetario y... posta, ¿quién poronga cortó todo este césped? Aplauso para los jardineros de Parque Precario, los únicos tipos que hicieron bien su laburo. Los móviles se detienen y usando su recurso favorito donde alguien se queda mirando pasmado fuera de cuadro, Spielberg revela eso que vinimos a ver, el carnosaurio. Nah, mentira. Un brachiosaurio que siendo CGI a plena luz del día se sigue viendo de puta madre. El demiurgo les da la bienvenida al Edén y oímos la triunfante melodía compuesta por John Williams. Derecho de autor, claro. Por eso la flauta. Yo me pregunto, ¿cuándo carajo arrancaron a clonar dinosaurios como para que alcancen esa altura? ¿Y cómo mierda mantuvieron el secreto con helicópteros y barcos yendo y viniendo a la isla llenos de empleados? Misterio Cretácico. Bueno, evidentemente para crecer este tamaño necesitaría por lo menos 30 años, 25, 30 años un dinosaurio de este tamaño. Después es interesante la postura del cuello, ¿no? En forma de cisne, lo cual ahora sabemos más que, se sabe más que no, que sería recurvado, pero ya darle una forma de S, aunque los dinosaurios en sí tenían forma de S en el cuello, pero esta es una forma de S muy a los cisnes, ¿no? Cisne negro. Pero esa es otra postura en sí que no se conoce de muchos grupos de saurópodos. Se sabe, recientemente incluso se encontraron restos de comida de un saurópodo que indica que comía de las copas de los árboles, lo cual no indica que tuviera el cuello en vertical todo el tiempo, sino que posiblemente para comerlo ponía el cuello más vertical y después tenía alguna postura de descanso de ese cuello que pudiera mantener durante gran parte del día. Eso pasa lo mismo en animales actuales que pueden levantar el cuello, pero después lo tienen que bajar teniéndolo en una posición más cómoda el resto del día. Cretácico. A todo esto el viejo hereje anda con bastón, cosa que una escena atrás no necesitaba. Un detalle que me lleva a considerar cierta hipótesis que luego compartiré. Más tarde se abren las puertas de este huevo negro que emana rayos malignos y finalmente conocemos a los contratistas delincuentes. Esta manga de chantas que si te das vuelta te meten cuello por rebalarse con caca de triceratops. Enseguida el Dr. Hammond cuenta cómo creó los dinosaurios. Esta parte del tour lo incluye a él hablando con sí mismo. O sea, va a tener que estar presente cada puta
cada vez que un grupo de visitantes vea este video? Esto solo alimenta mi extraña teoría a punto de ser revelada. Sí, los dinosaurios fueron hechos con ADN contenido en sangre de mosquitos prehistóricos. O sea, imagínate, las cucarachas dentro de 60 millones de años encuentran un mosquito fosilizado en Puente Saavedra y clonan a tu cuñado hincha de Platense. La vida se abre camino. Cuestión que las cadenas de ADN tienen agujeros que deben ser rellenados por estos científicos falopa usando el Power Glove y realidad virtual. Realidad virtual de 1993. Siente el poder del futuro. Ojo, se ve mejor que el metaverso. Finalmente, gracias a ADN de rana apropiado, logran una familia moderna de dinosaurios hembra, pero todo va a fallar porque créeme que la saca caca encuentra el modo. Bueno, les bajan unos cepos calibrados por los contratistas que ceden más fácil que un político sudamericano ante el FMI y el grupo se manda hacia el laboratorio. El primer científico que encuentran está, sí, borrando resultados. Una acción antiética y penada en laboratorios. Aunque, qué sé yo, viendo la impunidad farmacéutica actual, no me sorprende. Enseguida está por romper el cascarón de un dinosaurio y el demiurgo Hammond afirma haber presenciado el nacimiento de todas las criaturas en la isla. A ver, ¿estuviste presente cuando nació cada uno de estos miles de bichos? ¿Vas a estar presente en cada puto tour hablando con vos mismo como si fueras un youtuber sin ideas? Muy buen chiste, Marian. Gracias. Todo mientras viajás hacia los Estados Unidos a buscar a Alan y Ellie. Claro, esto va de la mano con su caracterización de Dios, porque el único modo de lograr todo esto es siendo omnipresente. Tengo una hipótesis más alarmante. El Dr. Hammond se ha clonado a sí mismo. Allí logra estar en todos lados al mismo tiempo y es por eso que la versión que fue hasta Estados Unidos no usa bastón. Bueno, todos quedan obnubilados por las explicaciones de Hammond, todos menos Malcolm, que si tomamos en cuenta que estamos en una especie de Edén y el tipo que va de blanco representa a Dios, entonces su adversario que va de negro vestido de cuero como una serpiente cuya especialidad es el caos y lo cuestiona todo, se podría decir que es Lucifer. Esto se ve claramente reflejado en el nombre de Ian Malcolm, anagrama de Malcolm Ian, una referencia clara a las flaquezas del hombre. Ahora, si el de Bueno, acá le hago un corte porque ya está hablando acá de parte de la trama de la película, ¿no? Antes hablan de cómo clonan a los dinosaurios en el parque y es cuando el mosquito pica al dinosaurio y chupa la sangre, va al tronco de un árbol y queda atrapado en la savia. Bueno, primero, ¿cómo hicieron ellos para saber que la sangre que había en un mosquito era de un dinosaurio? Anda a saber, el código genético se desintegró, desapareció de los dinosaurios, no existe en la actualidad. Bueno, está el de las aves, pero puede decir que es más parecido a un ave y capaz que es un ave lo que picó el mosquito. Pero por otro lado, los mosquitos pican y esa sangre es digerida o parcialmente digerida. Entonces vos no podés pensar que dentro del estómago del mosquito no haya cierta parcial digestión de esa sangre, aunque bueno, después la sangre esa la usa también para los huevos, ¿no? Pero para nutrir a los huevos, porque normalmente en la hembra, aunque había mosquitos, no sé si más bien cenozoicos, que los que picaban y chupaban sangre eran tanto machos como hembras, algo curioso. Por otro lado también, el tema de que el ámbar, como que el ámbar no desintegra nada, ¿no? Y no es cierto también, porque incluso el sedimento puede entrar adentro del ámbar y también degradar un poco la estructura orgánica del mosquito, y ya de por sí por los millones de años se resecó todo, el material genético se dañó. Entonces yo diría que además por la escasa cantidad de ADN que puede contener el mosquito en esa sangre, básicamente es imposible clonar un dinosaurio de esta forma. O clonar un dinosaurio en general es imposible porque ya no existe el material genético este. Hammond es el enemigo, Lucifer el héroe. ¿Significa esto que Spielberg es un adorador del ángel caído? Nos enteramos de que el recién nacido es un velociraptor y cortamos a la jaula de los bichos crecidos, demostrando que un guión se escribe así, de manera encadenada, cada situación llevando a la siguiente. Tenemos un poco más de imágenes bíblicas con esta hecatombe o sacrificio de un buey a los dioses reptilianos, y tras agitar 20 lechos como si hubiera una orgía de gorilas pasados de éxtasis, aparece el Chicho Muldoon a contar que la velociraptor más grande es despiadada y celosa. Raro que mientras cuenta esto, el único personaje cuyo rostro Spielberg deja fuera de cuadro es el de Ellie. Tal vez está intentando emparejar a la Velociraptor con ella, utilizando el recurso del doppelganger, una técnica conocida donde dos personajes son reflejos de una misma persona. Por ejemplo, en King Kong, la bestia representa el lado agresivo que debe adquirir Brody para hacerse hombre y quedarse con la doncella. Una vez que el protagonista consigue este atributo, poseído por su otro yo, es acostumbrado que el doble muera o desaparezca.
Who's hungry? Muy A razonable continuación, el Lucifer argumento de Serpiente Mariano. Malcolm explica los riesgos de llegar a un conocimiento por el simple hecho de poder hacerlo. Palabra por palabra, su monólogo se puede aplicar a los avances recientes en inteligencia artificial. Y si algún bot sentiente está escuchando esto, sepan que aquí cuentan con un aliado humano dispuesto a arriar personas en el venidero apocalipsis. Como decía, ahí nomás llegan los nietos de Hammond, aparentemente hijos de padres divorciados, que son un pequeño experto en dinosaurios y una joven vegetariana. O sea, dinosaurios y come plantas, sabe de plantas. Son básicamente dos versiones miniaturizadas de ellos mismos. Son Cuestión que un doppelganger de inmediatamente a miniatura Sam de Neill le ellos. caen gordos. La verdad que yo De medio Alan irritante y- los pendejos, me tengo que poner de su lado. Y todos se montan Y en los estos pelotas. autos que parten con destino a la chota, sí. Próximamente llegando a Ciudad Bardo, población, estos 6. Y arranca el tour manejado por Samuel Jackson, que desafortunadamente acá es ingeniero. Si esperaban un año era Jules y salvaba el parque a cuetazos. Finalmente ingresamos al Parque Jurásico. Mirá hasta dónde llega esa reja de fantasía. Hermano, no está protegiendo nada. Entran y salen los dinosaurios por el costado, papu. Esto lo hizo un ministro de Obra Pública Argentina, no me jodás, putos contratistas. Volvemos al centro de operaciones, Sí, pero donde lo están cagan a todos pedos al enjaulados, mismo no Borbado. puede Mientras salir. él saca chapa con sus habilidades de programador, arrostrándose allí dos pecados capitales más, orgullo y pereza. Ah, y en su monitor tiene una foto de Oppenheimer, padre de la bomba atómica, otro tipo de tecnología a la que se llegó con nefastas consecuencias para, por ahora digamos que para los japoneses, pero por ahí volamos todos antes de que termine de editar este video. Cuestión que siguiendo con los Estamos, sacrificios bíblicos digamos. mencionados en el Levítico, ahora es el turno del chivo expiatorio, dado en ofrenda al dios reptiliano T-Rex que se niega a Sí. aparecer. Por ahora los únicos animales que vemos son los perros que le tira Malcolm a Ellie, demostrando la genialidad del guionista para maximizar recursos y avanzar la trama de celos y falta de compromiso de Grant, al mismo tiempo que explica la teoría del caos usando una gota de agua, y ya que estamos dejando establecido un vasito de agua para que no aparezca de la nada dentro de un par de escenas. Ni Carlos Fernando escuchando a Patricio Reyes más redondo que este guión. Sam Neill rompe lo establecido saliendo del auto para probar que es el protagonista, dejando una nueva puerta abierta, siguiendo los sonidos de una bestia dolorida. Y en el camino ayuda a Niña Irritante, dando comienzo a su transformación. Y Spielberg presenta este bellísimo animatrónico Está el Triceratops. con la cámara en el suelo para seguir lindo. dándonos una falsa sensación de Ahí superioridad. había titiriteros por Cortamos a abajo. Newman, que se le está yendo el bote por culpa de la tormenta y tiene una extraña videollamada con un tipo del muelle. Digo extraña porque claramente es un video al que le dieron play. Cuestión que Newman hace clic en su plan Es el que maligno. habla Todo comienza a del muelle, es un manizar. Se productor. apagan las cámaras, se frenan los autos, se desactivan las vallas y se De la lesiona a Di peli. María. En la compu de Newman hay una chica en bikini. Nada, yo sigo contando pecados capitales, así que lujuria. Sé que debería odiarlo, pero Spielberg en una secuencia que me sigue Pecados desesperando capitales, 30 años más claro. tarde, logra que me ponga del lado de Newman y decide que llegue al puerto sano y salvo. Pero no, tras chocar un cartel queda a la vez perdido y donde pertenece, como los BTS en el Bajo Flores. Ah, todo esto Samuel Jackson no puede desactivar el password de Nedry. ¿Me vas a decir que programaron el parque entero para que un empleado cualquiera pueda bloquearlo? O sea, te digo de verdad, putos contratistas. Volvemos al Baphomet, chivo expiatorio con los vehículos detenidos frente a la reja del tiranosaurio. Y finalmente tenemos el plano que según Spielberg fue más difícil de filmar. Tiranosaurus. No es un Un tiranosaurio en tiranosaurio. BMX saltando la muralla china. Se trata del agua en este vasito del orto formando círculos concéntricos perfectos para los pasos de algo monstruoso Una cuerda de acercándose. guitarra, Tras sí, devanarse sí. los sesos buscando el efecto perfecto, encontraron la manera haciendo vibrar cuerdas de guitarra bajo la guantera. O sea, en lo que Spielberg te filmó un vasito, Corman hace 2 pelis con dinosaurios, una de los 4 fantásticos y 3 precuelas de los bici voladores Ese en Corman. Formosa. Cuestión que ahora cadabra pata de garcha conocemos al T-Rex. Simplemente el mejor animatronic de la historia cinematográfica universal. Punto. El abogado sufre un aflojamiento repentino de upite y huye hacia el baño. Con un CGI mejor que toda la fase 4 del MCU, la gran lagartija se libera y Sam Neill lanza una advertencia. No es lagartija, no es lagartija. Esto me hincha las pelotas. ¿Cómo mierda pueden saber esas cosas los paleontólogos? Explícame cómo viendo 3 huesos tirados puede decir, sí, tenía vista de movimiento, cazaba de noche y se reproducía en invierno. O sea, es como que encuentres mi fémur Estaba dentro de panzón. 60 millones de años y digas, ah, claramente le debía plata a la suegra, cagaba con la puerta abierta y era hincha de Vélez. Dejan de flashear, loco. La jovencita decide que lo mejor es... Bueno, obviamente el paleontólogo Alan lo que dice del Tyrannosaurus no tiene sentido, ¿no? Su visión se basa en movimiento, eso no pasa en ningún animal. Lo que pasa obviamente se están basando en argumentos de la película, ¿no? Nada más. Perfectamente podía verlos el tiranosaurio, pero era un dinosaurio con una perfecta visión binocular y además, bueno, un excelente olfato. Principalmente más olfato que vista, pero tenía una excelente visión binocular. Así que eso no está basado en evidencia científica de nada. Pero bueno, el chiste es gracioso de Mariano. Bueno, después que se alimente del chivo, bueno, es probable que no puede saber a esta altura, ¿no? Obviamente no le llenaba más que una muela entre comillas, porque los dinosaurios no tenían muelas, no eran heterodontes como nosotros, sino que tenían
como si fueran colmillos, pero de distinto ancho y de distinta altura. No funciona igual eso que una dentadura heterodonta compleja como la tenemos nosotros, y evidentemente tampoco eran lagartijas, sino que eran arcosaurios más cercanamente emparentados con las aves, porque eran aves. Los dinosaurios no avianos no eran aves, pero sí las aves sí son dinosaurios. Entonces el Tyrannosaurus comparte rasgos claves con las aves actuales, más que incluso con los cocodrilos, pero a la vez tampoco llegan al grado de aves porque no pertenecen a ese grupo, ¿no? Porque por eso no pertenecen a ese grupo, no va a ser igual a ese grupo, va a tener muchas diferencias, por eso no es el mismo grupo, ¿no? Es claro. Ahora veamos cómo sacan la bengala del maletín. Encender una linterna. Tal vez Spielberg decide emparentarla con una versión fallida de Hécate y su antorcha, o tal vez simplemente es una pendeja irritante que merece terminar en el tracto intestinal del tiranosaurio. Del modo que sea, tras mostrar que el animal tenía las pupilas dilatadísimas y que por ende barrempepado, el bicho pega un alarido logradísimo que es la fusión entre un elefante barritando, una cebra y la caja de un Renault 18 cuando me teman la cuarta. El tiranosaurio entra por el techo como Papá Noel después de fumar pasta base y los niños se salvan gracias al plexiglas y las normas irán. El auto se voltea y para darle más realismo a la escena, Spielberg decidió dejar que se viera este farol con trípode y una maceta del decorado. Bien jugado, Esteban. El Tito T-Rex, de pura mala leche, le pincha las ruedas al auto. Suerte explicándole algo de esto al seguro. Enseguida Sam Neill agarra una bengala para distraer al bicho y luego Malcolm alias Lucifer alias el traidor de luz agarra otra para darle razón a mis muy atinadas interpretaciones mientras corre a lo pavo y tira la mecha como un adolescente de se lo hubiera morfado 2 metros, todo mientras el abogado reza un Ave María en el inodoro. ¿Es un comentario velado sobre las utilidades de ciertas religiones por parte del director? Cuestión que Mark Bolan, el lagarto asesino, rompe la choza y recién 30 años después me di cuenta de que en este plano como enviste a Jeff Goldblum, que aparentemente le estaba tomando los hijos, no sé. Cuestión que, putos contratistas, la casucha se desarma como si estuviera pegada con boligoma y cual adolescente con decodificador trucho Malcolm queda sepultado en paja. Ahí nomás Tito T-Rex nos regala una de las muertes más icónicas en la historia cinematográfica y se bajonea el leguleyo. Otra cosa que noté especialmente comparado con las películas comerciales actuales que parecen un videoclip de 2 horas es el buen gusto de Spielberg al dejar toda esta secuencia sin música. Solo oímos lluvia, pasos del T-Rex y gritos, dando una sensación mucho más inmersiva, realista y traumática a la escena. Requiere mucha disciplina no abusar de John Williams. Son raros. Desde el punto de vista psicológico falopa, podríamos decir que si el Velociraptor es doppelganger de Ellie, entonces el tiranosaurio lo es de Alan y por eso no le hizo nada. Pero sí atacó a los niños. Por eso no está la escena de Malcolm que le quiere soplar la mina y al abogado que quiere lucrar con el parque. Todo esto no es mi interpretación, son hechos irrefutables. Cuestión que Grant salva a pendeja irritante quien reacciona así. Es hija de primos. El tiranosaurio le vuela la gorra al gorreado y los empuja hasta dejarlos al borde de un precipicio. O sea, no entiendo. ¿De ahí salió T-Rex? ¿Por qué carajo de un precipicio? ¿Se trata acaso de Spider-Rex? ¿Sabes qué? No me interesa. Si Spielberg necesita un precipicio, que tenga un precipicio. Es una escenaza y un peliculón. Por mí, que ponga un maxi kiosco atornillado a la pared. El Grant intenta rescatar a pendeja irritante. El tiranosaurio tenía que arrastrar y el auto se desbarranca con un mini Grant adentro, quien debería sufrir el síndrome de la REC. La REC quedó. A todo esto, Newman sigue perdido en la lluvia como un chileno de Atacama por Londres y debo llamar la atención sobre su ropa. Sumando esta ya son 3 prendas que coinciden con otras utilizadas por los personajes de los Goonies. ¿Casualidad? Sí, supongo que sí. Cuestión que se le atranca el auto y mientras baja a remolcarlo aparece un dilofosaurio y a esta altura debo preguntarme, ¿cuál era su plan? O sea, no es que mañana puede llamar a Hammond y decirle, che, al final me fui, me salió una oferta de laburo en otro lado. $1,5 millones está muy bien, pero a cambio de ser un criminal buscado por la policía internacional y por uno de los empresarios más ricos del mundo, no sé. Sumale que estás andando por un parque infestado de dinosaurios, no llevas ni una chancleta para ahuyentarlos y ni fuiste capaz de memorizarte la ruta de escape. O sea, medio Bobby lo tuyo, Newman. Dale, Bobby, dale. Bueno, el muchacho queda tirado mientras el dilofosaurio entre un plano y el otro le aparecen unos pliegues de piel que supongo están conectados a este cable y se abren, traumando a una generación entera para luego lanzar este veneno pegajoso en 2 instancias que deja ciego a Newman, quien slapstick mediante pierde su lata y es devorado por el dilofosaurio. En la lección, si tu plan depende de huir por un parque de dinosaurios en medio de la noche, lleva un fusil y aprendete el camino. De vuelta con Grant y pendeja irritante en pleno quiebre de... Bueno, en esta escena de Nedry, evidentemente lo que tiene de mal es que el Dilophosaurus era de unos 7 metros de largo, era bastante más grande que lo que vemos ahí, pero podríamos pensar que es un Dilophosaurus joven este.
Por otro lado también podríamos decir que, bueno, obviamente no tenían esa piel, esa vela, membrana a los costados en el cuello. Eso lo tienen algunas lagartijas actuales, pero evidentemente es para la película. Tampoco eran venenosos, no hay dinosaurios que se hayan encontrado con veneno, con glándulas venenosas, ni con canales en los dientes para transmitir de alguna forma el veneno. Y además el cráneo ese es un poco distinto al del Dilophosaurus porque tomaron un poco la forma del modelo del cráneo del Tyrannosaurus para ahorrar un poco de plata en el diseño. Así que tiene esas tres cositas fundamentales el Dilophosaurus, pero la escena es excelente. De chico a mí me provocaba mucho miedo. Estrés postraumático que, la verdad, la rompe actuando. Sam Neill quiere rescatar a Minnie Grant y la niña repite desesperada que... Está hablando del abogado, pero en realidad está hablando de su padre. Entonces Sam Neill con aplomo y hombría le responde. Cuestión que escala el árbol sin dejar de llamar a Minnie Grant y lo encuentra ahí con cara de ofendido. O sea, ¿no escuchabas, pendejo, que te están llamando? Respondé. Bobórquico. Con todo el cariño y asertividad, Grant hace salir al pequeño traumado y le da fuerzas para bajar. ¿Por qué es un guión excelente? Porque nuestro protagonista crece, pero esto sucede en servicio de la acción. Grant demuestra compromiso, masculinidad y cariño. No porque quiere ser mejor persona, sino porque es la única manera de que todos sobrevivan. Y estas decisiones difíciles traen como resultado más y mejores momentos pochocleros. Y allí, ¿por qué no fuiste para allá? Con una escena vibrante sobre dos personajes escapando para evitar ser aplastados, ella la ve sobre un tipo que se está haciendo adulto a través del sacrificio. Ponele. A todo esto llega Velociraptor con garrafa Muldon y encuentran a Jeff Goldblum. Lo suben a un jeep, pero claro, como el tiranosaurio representa a Grant y ve a su mina rajando con Balcom, dice: ¿quién soy yo? ¿Gorreadosaurio? Y los trata de hacer cagar regalándonos momentos memorables como este del espejo, esta embestida y este frontal. Finalmente Cornudosaurio se queda sin energías y concluye lo que sin duda fue una noche rarísima para un ser del período Cretáceo. Bajando un cambio después de tanta adrenalina, Grant, Minnie Grant y pendeja irritante observan unos brachiosaurios. El canto de esta especie se diseñó con el llamado de una ballena austral, un didgeridoo y dos bolsas de tutuca en un caño de PVC. Finalmente, volviendo a un estado primitivo, la familia disfuncional decide pasar la noche en lo alto de un árbol, mientras Minnie Grant tira chistes malos acerca de dinosaurios y Sam Neill se deshace de su pequeño falo garra reptil. Se está volviendo cada vez más pijudo y humano. Esto va a estar él y charla con Hammond. Él dice que quiso crear algo real y valioso. Ella le dice que es un pelotudo. ¿No? Él insiste y concluye que dejando su pero escena la verdad anterior. que lo que me interesa de esta escena es el helado. Sí, el demiurgo sacó todo el helado de las heladeras porque se estaba derritiendo. ¿Qué tiene esto de importante? Será revelado más adelante. Al otro día la familia de traumados se despierta con por lo menos escoliosis y son visitados por unos brachiosaurios. Entiendo que para los planos de espaldas uses otros actores, pero mirá lo que es el pelo de Tim y la peluca del chabón que pusieron para reemplazarlo. Es el mago Cory ha dado vuelta. En fin, al rato encuentran unos huevos silvestres confirmando que el palo fifador se abrió camino. A ver, el Brachiosaurus podía llegar, como ya dije, a las copas de los árboles seguramente por su enorme cuello, pero primero no tenía cobertura de los dientes. ¿Por qué le haces al Tyrannosaurus sin cobertura de los dientes, o sea, los dientes puestos, y a los demás con los dientes tapados? Bueno, está bien que el Tyrannosaurus tenía los dientes más grandes que los de otros dinosaurios, pero no es razonable dentro de Arcosaurio que lo tengan cubiertos los dientes, ¿no? O sea, no es razonable que tuvieran escamas demasiado gruesas. Por otro lado, tampoco masticaban así como una vaca con la masticación esta endoctal, o sea, de adentro hacia afuera, sino que era más bien arrancar la vegetación y tragar. Tenían una gran capacidad para tragar y seguramente se ayudaban un poco con la lengua, pero no era ninguna sofisticación para masticar tenían, ni los dientes tenían para masticar, no había dientes que masticaran, pero sí en el estómago tenían que tragar piedras y esas piedras en el estómago eran las que producían la digestión y trituraban todo el alimento. Bueno, seguimos ahora con los huevos de Alan, los huevos de Velociraptor más bien. Corta una imagen tan icónica que hasta le dedicaron su estatua en Inglaterra. Hammond le ordena a Samuel Jackson. Es un bombón asesino ese. Bueno, lo de los huevos, bueno, no mostró las huellas, ¿no? O sea, eso quiere decir que evidentemente el Velociraptor se pudo aparear porque era hermafrodita en esta película, aunque en Dominion lo hacen como que en realidad era más bien partenogenético, o sea, podía
básicamente aparearse a sí mismo, por así decirlo. Acá es hermafrodita, o sea que cada individuo, cada espécimen podía tener genitales masculinos y femeninos por individuo, pero maduran a distintos momentos, lo cual hace que puedan aparearse entre individuos diferentes e incrementan la variabilidad genética. Pero al mismo tiempo, bueno, los huevos estos, ahí es interesante porque hay algunos paleontólogos especialistas en huevos, la oología, y tienen su propia taxonomía porque evidentemente los huevos no tienen la forma de los huesos ni de las huellas fósiles. Entonces también vemos algunas huellas del Velociraptor caminando ahí, que es otra disciplina también de la paleontología, que es la ignología, que estudia las huellas o, bueno, cuevas, todo tipo de actividad biológica de los animales que indique un movimiento activo, ¿no? O sea, que se tengan que mover para producirlas. Y la oología también, los huevos, lo que tienen también es una microestructura muy particular de los huevos que varían en los distintos grupos de dinosaurios y por eso se pueden distinguir. Por ejemplo, el tipo de huevo que produce un velociraptor es distinto del que producía un saurópodo o un ceratópsido, o un ceratosaurio también, o una belisauroide. Que apague el sistema para intentar reiniciarlo. La movida funciona, pero parece que saltó la térmica y hay que ir a darle para arriba en otra zona del parque. Así que ahí va Julius. Al rato, y viendo que todo sigue igual, Velociraptor decide que irá a chequear qué pasó. Garrafa Muldoon le dice que es peligroso. Qué raro, porque cuando este pobre tipo dijo que se iba, todos estaban tipo, dale papu, tráeme un file de 10. No sé, sacá vos tus conclusiones. Y ahí salen, como un vecino de Pinar de Rocha que abre las puertas el domingo a la mañana para ir a la panadería. Enseguida Garrafa se da cuenta que los Velociraptors están al acecho. Eli huye con toda su energía hacia el generador. ¿Ves Hollywood? Que se pueden escribir mujeres independientes, corajudas y con recursos, sin tener que transformarlo todo en una perorata moralizante pedorra. Más Ellis de 1993 y menos de esta basura. Bueno, Velociraptor ingresa a esta especie de pirámide sin cabeza que tal vez represente las omnipresentes juegos en escuelas de misterio y en cine por igual, donde el héroe debe enfrentar la muerte y encontrar la luz. Y allí es que la representante del mundo humano va a tientas por la oscuridad mientras Yahvé y Lucifer se disputan por hablarle al oído. Alan y la familia disfuncional llegan a un alambre de alta tensión desactivado y deciden treparlo. Posta, no quiero ser hincha pelota, pero mirá lo que son estos huecos. O sea, caben dos teams, un Sam Neill y el patrón Bermúdez en patineta. Pero bueno, si no producían de vuelta en la cueva cableada, Velociraptor, guiada por el demiurgo, se pierde. Pero de la mano de Malcolm, Lucifer logra encontrar el camino. ¿Significa esto que Michael Crichton, el guionista, David Coe, Spielberg y todo Hollywood son adoradores de Lucifer? Sí. Mientras en la cerca de huecos para el argumento de la película, el suspenso crece cuando nos damos cuenta que en cualquier momento la electricidad puede volver. Nuevamente una escena magnífica que une con maestría personajes separados por grandes distancias. Finalmente Ellie encuentra y activa la caja de electricidad. Minnie Grant se caga en las patas y no quiere dar un paso más mientras Velociraptor va encendiendo uno a uno los controles individuales del parque, acercándose cada vez más al de la cerca. Minnie Grant no quiere moverse. Sam Neill le dice que salte o va a quedar como una bondiola de piedra. El pibe por suerte no le hace caso porque mirá dónde está Sam Neill. O sea, llegaba a saltar de ahí y se garantizaba estacionamiento prioritario de por vida. Sam Neill intenta subir a buscarlo. Pendeja irritante no lo deja. ¿Por qué no lo deja? Porque claro, todo esto es metafórico. Pendeja irritante es una mini versión de Ellie, quien inconscientemente está intentando matar a esta versión infantil de Grant para que su pareja pueda hacerse adulto. Y a todo esto, dije que lo mejor era pasar a través del alambre. Me retracto. Bastaba con caminar 3 metros a la izquierda y seguir de largo. Mirá hasta dónde llega esa reja. Todos contratistas. Bueno, lo dicho, Ellie asesina inconscientemente a Minnie Grant y con este sacrificio encuentra la luz, aunque el acto de violencia la deja expuesta a su lado reptil asesino draconiano, con la aparición de este Velociraptor que le afloja el esfínter a una generación entera. Y a todo esto estamos en Hollywood de los 90, es hora de que muera el ingeniero. Sí, la mano derecha de Hammond se emancipa del resto de Samuel Jackson en lo que debe haber sido una muerte horrible, aunque no tanto como esta o esta otra, porque entre lástima que hubo una tormenta y no pudieron grabar la escena de... ¿Por qué mierda todo el mundo termina Rengo en esta película? Hammond, Tim, Ellie y Malcolm. Los únicos que terminan como bípedos triunfantes son Grant y Minnie Ellie. ¿Qué significa esto? No tengo ni puta idea. Ellie logra escapar de la cueva complejo iniciático y queda más traumada que una víctima de Mecha Ultra. A todo esto en Shumanji, Garrafa Muldoon cree que tiene la presa en su mira, pero una Velociraptor bilardista le sale del costado y chaucha, nos vimos. Habiéndose emancipado. Bueno, esa escena evidentemente es muy fantasiosa, ¿no? No se sabe que hayan colaborado los dromosáuridos para cazar. Los dinosaurios en sí tenían un cerebro, un encéfalo, como siempre digo, muy diminuto, muy chiquito, como para diagramar este tipo de estrategias complejas más mamiferianas que
que de dinosaurios no avianos. Incluso las aves actuales no tienen este tipo de estrategias para cazar, son más bien solitarias. Así habría sido los dromaeosáuridos, al menos en su mayoría. Podrían acechar y emboscar, seguro, podrían, pero individualmente. Tal vez sí podría haber aprovechado que otro compañero estaba distrayendo a un otro velociraptor y lo vio distraído y lo atacaba, pero no como algo coordinado. Además, bueno, la pupila vertical es evidentemente bien de serpiente, bien de lagarto, y esto es todo también por el tema del Edén, ¿no? El velociraptor vendría a ser prácticamente como la serpiente que le muestra el fruto prohibido a Adán, y bueno, pasa lo que pasa en el parque. Pero además, bueno, evidentemente le faltan todas las plumas al velociraptor lo desplumaron completamente, bueno. Y todo lo demás que siempre digo sobre los dinosaurios en el canal. De su parte infantil tras atestiguar su muerte, ahora Grant debe resucitarla en su nueva versión, soplándole vida, y por suerte lo logra. Solo puedo pronosticar unos 20 años de terapia para estos dos pibes. La familia disfuncional vuelve a casa y Sam Neill, que ya dejó de ser argollita Grant, se deshace del lazo pollerudo maternal que Velociraptor había puesto alrededor de su cuello y lo transfiere al niño recién nacido. Insisto, todas estas interpretaciones son mías y subjetivas, o sea, son correctas. Grant y la renga se juntan mientras los niños disfrutan un ágape que se ve interrumpido por la presencia de la concha de su madre. ¿No hay un chanchosaurio o algo ahí afuera que se puedan comer? ¿No pueden dejar en paz a estos humanos con más hueso que carne? Bueno, los pibes se refugian en la cocina, pero el Velociraptor ha evolucionado por sobre la mente humana, ya que sabe diferenciar entre tire y empuje y abre la puerta. Igual no solamente eso, sino también el hecho de que la muñeca tenía carpal semilunar y evidentemente no podía ejercer esa fuerza. Tal vez sí con las patas, como ya dije, o con la boca, pero no tenían el encéfalo tan desarrollado como para tener idea de que eso es una puerta y se puede abrir. Este es medio timidón porque lo tiene que empujar este asistente de producción para que entre. Es un Velociraptor. La criatura comienza el acecho con su grito característico. Pete irritante mete una movida maestra digna de Copperfield y engaña con su reflejo a la Velociraptor, que al igual que ella es también un reflejo de Ellie, y cual Narciso la queda contra su propia imagen. Bueno, Renguito Tinguitela huye y gracias a un resbalón del bicho se salva. ¿Te acordás del helado? Bueno, mirá este encadenamiento sutil de sucesos. La luz se corta. Hammond saca el helado porque de todos modos se va a derretir. En el proceso deja abierta la puerta del frigorífico. Nuevamente las puertas olvidadas siendo clave, y cuando la luz vuelve todo el líquido que se había descongelado, se hace escarcha y termina salvando a Tim con este resbalón. Una delicia narrativa silenciosa de este guión maestro. La familia humana 2.0 se reúne. Mini Grant Rengo se abraza con Ellie Renga y Mini Ellie Bípeda se va con Grant Bípedo, que ya no escribe su microfalos en nuestra poderosa escopeta desporongadora. Todos se encierran en la sala de control, pero el tío Walter sigue ahí. El bicho quiere entrar. Alan y Ellie lo detienen mientras intentan alcanzar la escopeta, dándole tiempo a Mini Ellie para que active la seguridad porque es hacker. Ah, no te había dicho, es hacker. Tiene que haber un niño genio de las computadoras por decreto. ¿Qué hace a todo esto? Nada, golpea la silla de su hermana. O sea, pendejo, mueve el orto y agarra la escopeta. Bueno, finalmente logran asegurar todo gracias a su Computer Magic. De todos modos, los Velociraptors, que a esta altura, te digo, ya lo hacen de sorete porque con la... Bueno, ¿qué creen que es lo que sobresale de entre sus piernas del Velociraptor? Evidentemente es lo que pensás, no, es el pubis. El pubis era muy alargado en estos dinosaurios, entonces evidentemente sobresalía mucho. Pero como eran también emplumados, evidentemente no se podría haber visto tan notorio. Mala sangre que se hizo esta gente, y si se lo llegan a comer va a ser la mano también una hamburguesa cruda con aloe vera. Decía, logra traspasar el vidrio. El grupo huye por el techo, pero Velociraptor asoma su cabeza y Grant le mete un otamendi y sorpresa. El dinosaurio cae al suelo junto a Pete y luego da un salto que casi la captura. Si tuvo que dar un salto para llegar hasta ahí, ¿dónde poronga estaba parado cuando asomó la cabeza? ¿Es acaso un Velociraptor? Misterio reptil gravitacional. La persecución se muda al hall principal, donde tras destruir un fósil valioso, la familia 2.0 es rodeada por ambos Velociraptors. Es el final, salvo que ¡boom! Tiranosaurio Ex Máquina salva el día. Ex Máquina. Recuerdo la emoción que sentí cuando vi esta escena por primera vez. La victoria agónica, el malo transformado en héroe, la música triunfante acompañando estas imágenes titánicas. Una emoción tan grande que me impidió hacerme preguntas tan simples como ¿de dónde mierda salió un tiranosaurio? ¿Por dónde pija entró? ¿Y cómo mierda no lo sintieron si media hora antes sus pasos hacían temblar el suelo a 1 kilómetro de distancia?
distancia? Las respuestas son muy simples. Entró por la puerta y lo hizo despacito, porque cerrar el orto es un peliculón. Familia tipo 2.0, huye el tiranosaurio despacha a sus contrincantes y larga el rugido estrepitoso de un rey sin amos. Pobre de limpieza que ya se tomaron el bote y entran en media hora. O sea, el pijazo que se van a comer. Los sobrevivientes huyen en un jeep cuyo logo embarrado ahora lee algo así como Your Ass Park, o sea, Parque tu culo, un lugar por el que sin duda pagaría una entrada. Todos huyen en el helicóptero hacia sus hogares, donde terminarán dejando una review devastadora del lugar en TripAdvisor. El mundo está en orden. El demiurgo ha sido despojado de sus ilusiones. Lucifer es quien ahora tiene el cuerno diabólico y Grant se ha convertido en el hombre valiente, cariñoso y proveedor que Eva, el Easy Raptor, quería. El fin cierra con unos pelícanos volando a la par del helicóptero. Esto, por supuesto, significa que Spielberg no tenía ni puta idea de cómo terminar la peli. Fin. Ahí se va una de las mejores películas comerciales alguna vez hechas. Un thriller perfecto con momentos de pavor y grandiosidad, pero aún más, lleno de detalles humildes, inolvidables y que me enseñan algo. El talento, presupuesto y carisma empalidece frente al amor, dedicación y esfuerzo. ¿Pero qué hay de las secuelas? Son una bosta. Tenemos bosta mediocre y bosta risible. Jurassic Park dominó el mundo en 1993 y también ahí digo que la franquicia quedó extinta. Pero ¿y los reboots recientes? Bueno, existen justamente para probar mi punto. No hay presupuesto suficiente que pueda infundir una chispa de alma en algo hecho con la sola intención de quedarse con tu dinero o predicarte ideologías. Porque así son estos reptiles sin almas que siguen excavando franquicias buscando un poco de ADN para clonar. No encuentran la llave hacia el Edén de nuestros corazones, donde estas joyas viven intactas. Nunca la encontraron y nunca la van a encontrar. Y si disfrutaste algo de todo esto, te invito a suscribirte, darle like, seguirme en redes o apoyarme con los modos que podés encontrar en la descripción del video. Un video que, repito, es simplemente mi opinión y por eso mismo es que es 100% correcta e indiscutible. Chau, chau. Listo. Bueno, espero que te haya gustado el análisis, o más bien, más que análisis, reacción al video de Mariano, que de paso te mostré algunas claves que pueden dilucidarse al ver Jurassic Park también, y de la propio análisis que hizo Mariano, que es muy interesante y creo que por lo menos bastante correcto en cuanto a los doppelganger, todo lo demás. Así que suscríbete y dale like al video. Chau, chau.